Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre. La tarde de este jueves 22 de agosto del 2019, lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestra plataforma digital. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de la actividad del mundo deportivo en el aspecto local y, por supuesto, también en el ámbito internacional, que le estaremos detallando en los siguientes minutos, los últimos acontecimientos bochornosos, por llamarlos de alguna manera, que han ocurrido allá en el municipio de Tapachula, en la estación migratoria Siglo XXI, entre los migrantes extracontinentales y también elementos de seguridad, incluyendo policías federales y, por supuesto, también la tan mencionada Guardia Nacional, además de otros temas que nos va a compartir nuestro compañero Rafa Victorio. Eso por un lado. Por el otro, también arribaron el día de hoy algunos habitantes de San Juan Chamula. Continúan las protestas y los disturbios en aquel municipio del estado de Chiapas. El día de hoy, o en las últimas horas más bien, balearon y quemaron las instalaciones del comité municipal del PRI en aquel ayuntamiento del estado de Chiapas. Y por supuesto le daremos una probadita de lo que está ocurriendo en el Cañón del Sumidero, sobre todo lo que tiene que ver con la recolección de basura, más de 475 toneladas levantadas hasta este momento, pero la belleza natural de esta reserva que distingue no solamente a Chiapas, sino también a nuestro país, no solo se concentra en el río Grijalva, también en los 5 miradores que dan una vista más que hermosa de este lugar. Y en el tema nacional, preocupante lo que está ocurriendo también, y donde se está haciendo una denuncia por parte de una periodista que acusó más bien golpiza por parte de elementos de la policía. Le estaré dando detalles de todo este asunto. Antes de ir contigo, Rafa, le dejamos estas imágenes y estos sonidos también que hacen referencia a la información que nos va a compartir nuestro compañero Rafa Victorio enseguida termine esta melodía que estaban entonando los migrantes. Ahora sí, Rafa, inmediatamente me enlazo contigo para que nos platiques parte de esta situación que está ocurriendo allá en el municipio de Tapachula y lo que nos compartías con estas imágenes que verá la gente a continuación, que tienen que ver con disturbios, enfrentamientos. Hubo por ahí inclusive algún cruce verbal y hasta físico entre los migrantes, elementos de seguridad, Policía Federal y Guardia Nacional. Por un lado, Rafa, e inmediatamente entramos con el otro tema también que nos vas a compartir. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Así es, la situación de crisis migratoria en la frontera sur, en Tapachula, no concluye. Hoy por cuarto día consecutivo, migrantes extracontinentales realizan bloqueos o un paro frente a las instalaciones de la estación migratoria Siglo XXI, en donde exigen al Instituto Nacional de Migración les otorgue el pase de salida para ir a los Estados Unidos, ya que dicen que ellos no se quieren quedar en México y tampoco desean obtener refugio en el país como se los ofrecen las autoridades. Hoy, desde anoche, el personal de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Federal lograron abrir el acceso principal de la estación migratoria Siglo XXI para permitir la entrada y salida de tanto de autobuses como del personal migratorio y de otras instituciones que prestan su servicio en ese lugar, como son personal de los consulados de Centroamérica y de unas empresas que les brindan alimentación a los extranjeros que se encuentran en el interior de la estación migratoria. En la parte de enfrente, cientos de migrantes extracontinentales, principalmente africanos, siguen manifestándose, bailan y cantan en sus idiomas para llamar la atención de medios de comunicación y de las propias autoridades. Eso es por el lado migratorio, Adolfo.
Rafa, ahí hacer un paréntesis, preguntarte, después de en la mañana, en la primera emisión, teníamos algunas imágenes de los enfrentamientos que se estaban suscitando entre migrantes y elementos de la policía. ¿Hubo detenidos o deportados? No hay detenidos hasta el momento ni deportados de este grupo de extracontinentales. Ellos tienen una situación muy particular porque en el país, en México, no existen representaciones diplomáticas de esas naciones, no hay consulados y tampoco embajadas. Por tanto, se les dificulta determinar la nacionalidad real de donde proceden. Además, las autoridades señalan que al ingresar a México, cuando se presentan ante las autoridades, dan un nombre y posteriormente registran otro. Eso es lo que les dificulta la documentación legal y oficial hacia estos grupos, Adolfo. Perfecto, Rafa, eso por el tema migratorio. También nos compartes otro asunto en el que sí, al parecer hubo personas detenidas. Estamos hablando de un desalojo de predios, Rafa. Así es, hoy por la mañana elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina Armada de México, de Seguridad Pública del Estado y policías municipales, en apoyo a la Fiscalía General del Estado, realizaron un operativo en el municipio de Suchiate, principalmente en el ejido Cuauhtémoc, en donde fueron desalojados varios predios con un total de 350 hectáreas aproximadamente, que permanecían invadidos desde el año 2015-2016 por parte de un grupo de campesinos, al parecer adscritos a la organización Central Campesina Cardenista, y fueron detenidas 7 personas que se oponían a realizar el desalojo, quienes fueron trasladados a la Fiscalía Regional en Tapachula, que integra la averiguación correspondiente, en este caso por el delito de despojo, que ya estaba presentada por los propietarios de los terrenos desde hace varios años, cuando se dio precisamente la invasión, Adolfo. Perfecto, Rafa, te agradezco mucho estos minutos y cualquier detalle estaremos en comunicación. Abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a otros temas, regresamos a un poco lo que sucede en Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy acudieron habitantes de San Juan Chamula, este grupo opositor al presidente municipal Ponciano Gómez. Estamos hablando de este grupo que está ahora ellos denunciando las irregularidades que se están cometiendo en aquel ayuntamiento. Lo lamentable de esta situación es que San Juan Chamula sigue en el ojo del huracán, un municipio conflictivo, y se lo digo y confirmo porque balearon y quemaron en las últimas horas las instalaciones del Comité Municipal del PRI en aquella zona de Chiapas. Estamos hablando que este jueves un grupo de aproximadamente 30 personas no identificadas, es el reporte que tenemos, prendieron fuego a las oficinas del PRI. Estas acciones de violencia van en cascada en San Juan Chamula. El concejal presidente, que no sé con qué autoridad, porque aunque tenga el aval de las comunidades, no ha sido avalado por parte del Congreso del Estado de Chiapas, viene a pedir la intervención de las autoridades, como lo hizo hace unos días el grupo que respalda al presidente municipal Ponciano. En fin, una serie de acontecimientos que concluyen en una sola cosa: la disputa del poder. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Pues sí, te comento que en la madrugada de este jueves un grupo aproximado de 30 personas no identificadas incendiaron y balearon las oficinas del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en San Juan Chamula. Lorenzo López Méndez, secretario de Acción Indígena del Comité Directivo Estatal de este instituto político, informó que sujetos a bordo de varias camionetas llegaron al lugar, que se ubica a un costado del Palacio de Gobierno Municipal, rompieron cristales de la planta baja del inmueble, balearon y le prendieron fuego, quemándose únicamente la entrada principal. Afirmó que reportaron estos hechos de vandalismo y solicitaron a la Fiscalía Indígena realizar las correspondientes investigaciones. La situación es tensa en la cabecera municipal de Chamula. Tras lo sucedido, el presidente concejal Juan Chilón de la Cruz arribó esta misma mañana a Tuxtla Gutiérrez
para entablar una junta con el secretario general de Gobierno, Ismael Brito, y en las afueras del Palacio Estatal confirmó las amenazas de las que ha sido objeto al ser colocada una manta en un puente peatonal del municipio con un mensaje en donde se indicaba a toda la ciudadanía que empezaría la limpia de la gente de Chilón. Señaló que por lo suscitado a las 10:40 de la noche, que es provocado por el presidente Ponciano Gómez, al cual responsabilizó también directamente de las intimidaciones que han hecho en su contra, ya que no es la primera vez, y por lo cual ya interpuso una denuncia en contra del edil. Ante ello lanzó el llamado para que llegue la paz, gobernabilidad y estabilidad en el municipio. En Chamula había seguridad, dice, pero las amenazas y las acciones violentas fomentan que se disparen los actos de vandalismo y la violencia seguirá en cascada si no se interviene de manera oportuna. Esa es la información al respecto, Adolfo. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo, por esta información, y era lo que le decía, al final de cuentas estamos hablando pues de la disputa del poder. Pasamos a otros asuntos, un poco regresando a la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy, normalistas se concentraron alrededor del Parque 5 de Mayo, hablamos al oriente de la capital chiapaneca, y posteriormente emprendieron una marcha con destino hasta Palacio de Gobierno, donde emitieron un pronunciamiento en contra de las autoridades. Ya sabemos un poco el discurso que manejan los estudiantes normalistas. En este sentido, estamos hablando de estudiantes normalistas, particularmente de la Jacinto Canec. La situación es preocupante y alarmante porque, por un lado, los normalistas reclaman atención por parte de las autoridades, dicen que sus demandas no han sido atendidas en cuestión de infraestructura, en cuestión de becas, en cuestión de asignación de espacios, pero tampoco pueden estar obstaculizando las vías de comunicación como han ocurrido en otras ocasiones, y que en la administración pasada fue una constante. Realizaron esta marcha, según ellos, para protestar en contra del gobierno porque acusan normalmente actos de represión. Le comentábamos el día de ayer justo que hubo una intervención por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el sentido, por supuesto, de dejar el libre tránsito, que la gente pasara sin que se viera obstaculizada por las manifestaciones de los estudiantes. Marcharon en Tuxtla Gutiérrez, quieren atención a sus demandas, quieren diálogo para resolver sus problemas. Al día de ayer bloquearon la caseta de cobro Chiapa de Corzo San Cristóbal de las Casas. Dicen que quieren audiencia con funcionarios de gobierno, pero con carácter de resolutivo. Según ellos, después del desalojo, algunos alumnos resultaron heridos. Esto por parte de los estudiantes normalistas. Incluso también en las últimas horas, egresados de normales habían emprendido una protesta, se mantienen afuera de Palacio de Gobierno protestando, ellos porque dicen que quieren alternativas laborales, que no se oponen a los exámenes, pero que tampoco confían en la aplicación de los exámenes para acceder a el servicio profesional docente, para obtener una plaza, pues al final de cuentas. En algún momento las mismas autoridades habían denunciado que parte de las peticiones que hacen los estudiantes normalistas, y que desafortunadamente ocurrió en el pasado, son asignaciones directas a estos espacios. Y el argumento que dicen los normalistas, o los egresados en este caso, es que 4 años son suficientes para no hacer evaluación. Usted saque conclusiones de este tema. Nosotros le presentamos pues lo que está ocurriendo con el caso de los estudiantes normalistas. Eso por un lado. Vamos a otra cuestión también importante y que tiene que ver con el medio ambiente, con la protección de las áreas naturales protegidas, con la limpieza que hace personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Estamos hablando del Cañón del Sumidero. Le presentamos un resumen de un trabajo que le presentaremos en las próximas horas y que tiene que ver con la limpieza al interior del río Grijalva. Estamos hablando que las labores de contención en este año han permitido que al interior del Cañón del Sumidero se hayan recolectado ya 475 toneladas de basura que se descargan a través de una serie de municipios y que terminan en los alrededores, lamentablemente, del río Grijalva. Platicamos con Javier Díaz Náfat, él es el responsable del programa de conservación de humedales del Parque Nacional Cañón del Sumidero, y nos estaba comentando que están trabajando 25 personas en esta área natural protegida a través de 3 lanchas para la contención de basura. Estamos hablando de madera, estamos hablando de, por supuesto, plásticos, y también estamos hablando de ripios.
trabajan en dos temporadas, la que tiene que ver con la lluvia y la que tiene que ver con las precipitaciones. Le dejo aquí parte de las declaraciones que nos dio el día de hoy al interior del Cañón del Sumidero. Bueno, enseguida le tengo las declaraciones. Es importante señalar y para ponerlo un poco en contexto algunas de las cuestiones que tienen que ver con el Cañón del Sumidero, con la importancia de esta reserva natural, algunos datos que nos compartían justo en el Cañón del Sumidero. Este lugar es emblemático porque en él la composición del Cañón del Sumidero pues incluye a municipios como Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Usumacinta, Soyaló, Chiapa de Corzo, y la belleza del Cañón del Sumidero no solamente está en el área navegable, también en los 5 miradores que componen el último. Se ubica a más de 1000 metros sobre el nivel del río. Le dejo las declaraciones. Ahorita un equipo de 25 compañeros realizando las labores de limpieza. Están por el momento de lunes a viernes con 3 embarcaciones. Y bueno, comentarte que hasta el momento tenemos presencia de mayormente de madera y de lo que nosotros denominamos ripio, que son algunas plantas de especies invasoras, como el lirio acuático, la lechuguilla y la brosa agrícola. Bueno, nos comentaba justo este funcionario federal que en un día promedio levantan 8 toneladas de basura y cuando hay contingencia llegan a levantar hasta 60 toneladas. El día de mañana le presentaremos el trabajo completo en relación al Cañón del Sumidero, también cómo está el tema de la basura en los 5 miradores que componen este emblemático lugar. De este asunto nos vamos a otros temas importantes porque también tienen que ver con la lluvia, tienen que ver con las precipitaciones. Lamentablemente algunos municipios del estado de Chiapas podrían entrar ya en un tema que tiene que ver con la sequía excepcional. Son situaciones realmente preocupantes que tienen que ver con el tema del medio ambiente. Este es un trabajo de mi compañero Andrés Domínguez con el tema del clima. La Comisión Nacional del Agua, a través de su jefe de proyectos hidrometeorológicos del Estado, Rodrigo Guadalupe Paredes, confirmó que los municipios de Juárez, Ocosingo, Reforma y Benemérito de las Américas viven una sequía extrema, que de seguir así podrían pasar a una sequía excepcional. La comisión expresa que estos 4 municipios han registrado pérdidas mayores en cultivos y pastos, con un riesgo de incendios forestales extremo y escasez de disponibilidad del agua desde hace meses, por lo que de continuar así podrían pasar a la última categoría que tiene sobre sequía, denominada sequía excepcional. Llegar a esta categoría significaría pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendio, escasez total del agua en embalses, arroyos y pozos, asimismo una probable situación de emergencia debido a la ausencia de agua. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Bueno, y justo está en la línea telefónica mi compañero Andrés Domínguez para que ahora nos comparta la perspectiva, la opinión que tienen aquí especialistas de la Comisión Nacional Forestal en relación a lo que sucede allá en Brasil. Andrés, buenas tardes. Andrés, buenas tardes. Bueno. Sí, Andrés, te Adolfo. escucho. Ok, sí, Adolfo, como te comentaba, aunque pareciera un tema extraño, el tema de el incendio, el fatídico incendio que se está dando y que se están revelando información en redes sociales respecto al incendio en la selva del Amazonas, pues es impresionante, ¿no? Las imágenes se narran por sí solas la catástrofe que se está desarrollando en este ecosistema. Ante ello, ante la necesidad de informar, pues nos acercamos a José Velázquez Martínez, quien es un experto en el tema del manejo del fuego por más de 30 años, ya lleva trabajando respecto al tema y ahora es jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Pues nos contaba un poco más que el Amazonas pues genera el 25% de los bosques en todo el mundo están dentro del Amazonas, lo que nos da un panorama sobre la gran importancia que tiene este ecosistema pues en todo el mundo, ¿no? Algo que nos comentaba es que es bien importante que este incendio pues se haga un evalúo correspondiente y que al menos podría tardarse entre 40 y 50 años su recuperación, según si el cambio climático apremiara. Esto es si no existiera falta de lluvias y que
el uso de suelo pues no fuera trasladado a zonas urbanas, lo que también daña a estas zonas. Algo que nos podría comentar es que este incendio podría incidir también en la climatología pues de todo el mundo respecto a la cantidad de CO2 está desprendiendo o de dióxido de carbono que se está desprendiendo de los bosques que se están quemando. Entonces dijo que es bien importante que aquí en México estemos dando los esfuerzos tanto para reforestar como para atacar los incendios con el fin pues de disminuir estos acontecimientos que para todo el mundo resultan lamentables, ¿no? Esa es la información. Adolfo, regreso contigo. Gracias, Andrés, por esta información. Y vaya, lo que sucede en el Amazonas, aunque por supuesto es mucho más de lo que ha ocurrido en el estado de Chiapas. Hubo un año en el 98, si no mal recuerdo, también que miles de hectáreas se quemaron en la República Mexicana y por supuesto también en el estado de Chiapas. Vamos a otros temas, un tema también que tiene que ver con el bolsillo de los chiapanecos. Algunos diputados de Morena lamentablemente insisten en regresar el tema de la tenencia vehicular, que podría generar cantidades de por lo menos 100,000 millones de pesos para el 2020. Hay que entender también que en reiteradas ocasiones el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que en su sexenio no va a haber incremento a los impuestos, que no va a haber nuevos impuestos para el estado de Chiapas. Los diputados dicen que este tema ni siquiera está en discusión en el Congreso, no va a haber tenencia, por lo menos es lo que se espera para el 2020. Aunque el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, pidió que se retome el tema del cobro de la tenencia vehicular para el 2020, en Chiapas no se tiene contemplado implementar un nuevo impuesto, puntualizó el presidente de la Comisión de Hacienda en la 67 legislatura. El argumento presentado en el orden nacional es que este nuevo cobro generaría en todo el país una recaudación que alcanzaría los 100,000 millones de pesos. El recurso se destinaría a los municipios para la atención de las principales necesidades. Pese a estos números, en el Congreso de Chiapas se insistió que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que no habrá aumento a ningún impuesto en el país durante todo el sexenio. Inclusive, se aclaró que la tenencia es un asunto que obedece a cada estado implementarlo o no, y en el aspecto local no hay ningún cabildeo para que en el 2020 se aplique de nueva cuenta, considerando que tampoco hay condiciones económicas para tal situación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Momento de saludar a mi compañero William Chacón, también nos tiene un reporte importante. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que con la recién aprobada reforma a la ley de extinción de dominio, las personas que dan en arrendamiento un inmueble podrían perder su propiedad si no investigan a la persona o empresa que lo renta, no hacen un contrato de arrendamiento y si no conoce a fondo su actividad y esta recae en un delito federal. La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección Tuxtla Gutiérrez, Marisol Ceballos, explicó que en lo general por medio de esta ley la autoridad tiene la facultad de incautar los bienes de una persona por presuntamente haberse cometido un delito, ya sea un local, terreno, casa, habitación o bodega. Si se comete un acto ilícito al interior, el Estado solamente con la sospecha del delito puede incautar la propiedad y convertir al propietario sospechoso de complicidad. Esto ha causado temor en muchas personas porque las autoridades pueden argumentar que se cometió un acto delictivo aunque no sea cierto, obligando a la persona a comprobar su inocencia pagando un abogado y un juicio. Lo más preocupante es que violenta la presunción de inocencia porque si el Estado incauta el inmueble lo puede vender antes de que un juez emita una sentencia condenatoria o absolutoria, además de que no tiene la obligación de reparar el daño si el propietario resulta inocente. La recomendación es acudir a un profesional inmobiliario certificado para que elabore un contrato con cláusulas de protección sobre esta ley y lo principal, hacer una investigación a la persona o empresa que va a rentar. Se encargará de investigar si tiene antecedentes penales, si la actividad a la que se dedica es real, si tiene capacidad de pago, referencias comprobables y otros aspectos para darle mayor garantía al arrendador. Es mi reporte, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Momento de ir al panorama nacional para platicar con mi compañero David Morales. Lamentablemente, una periodista, estamos hablando de Morelia, denunció una situación de agravio por parte de elementos de la policía, acusa que fue golpeada e incluso acusa también otros
temas que a continuación nos expone nuestro compañero David Morales, pero antes le dejo parte de las declaraciones de la periodista, lo que cuenta que vivió la situación por la que tuvo que enfrentarse. Lamentablemente las imágenes por la gravedad del asunto se han hecho ya virales. Le dejo aquí parte de las declaraciones e enseguida me enlazo con David para que amplíe la información. Mi nombre es Mitzi Torres, soy reportera de televisión en Morelia, Michoacán. Fui víctima de un intento de violación y al solicitar apoyo de la policía municipal, estos arribaron al lugar y sin embargo más que apoyarme, me detuvieron revictimizándome. Me subí a una patrulla en la cual al momento de indicarles que yo era periodista, se inició en mi contra un maltrato físico y pues psicológico, cuestionando mi vestimenta, diciéndome que me creía muy influyente, pero que eso ahí a mí no me iba a servir. Ahora sí, David, voy contigo para que nos amplíes la información de esto que lamentablemente ocurrió en el estado de Morelia. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Como tú bien adelantabas con esta declaración que dio la reportera, se trata de Mitzi Torres Quintero, quien es periodista de Michoacán y denunció que fue golpeada y detenida por elementos de la Policía Municipal de Morelia, luego de que llamara a los números de emergencia para pedir ayuda cuando un sujeto intentó violarla. A través de un video, Mitzi Torres acusó que fue víctima de un intento de violación y al solicitar ayuda de la Policía Municipal, estos arribaron al lugar en el que se encontraba y lejos de auxiliarlo la detuvieron. Narró que posteriormente la subieron a una patrulla y cuando se le dijo que era periodista, empezaron a agredirla. En su declaración dice: se inició un maltrato físico y psicológico en mi contra, cuestionando mi vestimenta, diciéndome que me sentía muy influyente, pero que mi profesión no me iba a servir, propinándome diversos golpes en la cara. Explicó que los elementos policiales la llevaron a la cárcel preventiva, en donde fue víctima de burlas por su vestimenta, por su profesión y por su forma de ser. Dice la reportera: se me trató con mucha hazaña, no tuve derecho a una audiencia inmediata, el médico no quiso legitimar que tenía lesiones visibles y se me trató de loca. Torres Quintero señaló que además, cuando la juez cívica escuchó su versión de los hechos, y a pesar de todos los datos visibles en su cara, le negó que tuviera golpes. Expone que en la grabación de 2 minutos 36 segundos, Mitzi Torres enfatizó que en su calidad de detenida fue agredida como mujer, pero también por el hecho de ser reportera. La periodista de televisión precisó que todo ocurrió en las primeras horas del martes 20 de agosto. Más tarde, la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana en Morelia informó que inició una investigación de fondo, una investigación de oficio en relación a la denuncia de la periodista. Mediante un comunicado, la dependencia municipal dijo que nada tolerará ninguna actuación de la Policía de Morelia, por lo cual se invita a la comunicadora a aportar elementos con los que cuente y se permite esclarecer dichos hechos. Refirió que una vez que concluyan las investigaciones de ser responsables de los policías municipales, la Comisión Municipal representará una denuncia penal ante la Fiscalía Estatal, además de que serán cesados sus funcionarios. Este es el reporte nacional. Adolfo Reyes. Gracias, David, por esta información. Sí, efectivamente, para corregir, ocurrió esto en la ciudad de Morelia, estado de Michoacán. Vamos a otros temas, ahora en el ámbito deportivo. Momento de platicar con mi compañero Freddy Manga algunos asuntos que tienen que ver con el Chucky Lozano. En primera instancia, el jugador mexicano más caro de la historia al fichar con el Napoli. Lo platicábamos con nuestro compañero Carlos César Martínez. Y por supuesto esto también es importante para el fútbol mexicano. Son varios ya los futbolistas que están militando en el extranjero, pero no solamente que están militando, sino que también están haciendo un papel destacable. Eso por un lado, y por el otro también nos va a comentar nuestro compañero Freddy Manga del serial infantil, que tiene ya a sus campeones. Freddy, buenas tardes. Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto este jueves, ya 22 de agosto, con todo lo referente al tema deportivo, y vamos a iniciar con lo que fue o lo que es en estos días la resolución final del campeonato del serial estatal infantil de ciclismo de montaña, lo cual fue convocado por la Asociación Chiapaneco de Ciclismo. Decir que este fin de semana en Cañahueca se llevó la tercera fecha y también la última de manera oficial por parte del campeonato. Y el día de ayer el profesor Mario Maldonado Romero, presidente y organizador principal de este evento, dio a conocer a los campeones estatales. En ese sentido, en lo que es la categoría infantil AA varonil, el campeón absoluto fue Andrei Moreno Lezama de Orcas Gen.
El subcampeón quedó en manos de Juan Pablo Estrada Altúzar, de Deporte al Límite. En el caso de la rama femenil, la campeona absoluta fue la niña Romina Mejía Piñón y la subcampeona quedó como Mariana García Pérez de Ligres. En la infantil A, el campeón absoluto fue Emilio González de Orcas, repitió en el segundo lugar Orcas Díaz con Santiago González Mejía. En la rama femenil, la campeona fue Grecia López Jiménez, un club independiente, y la subcampeona fue Alison Moreno Barabata del club Bad Bike. Este club, hay que decirlo, es del municipio de Palenque. En la categoría infantil B, que comprende los años 2009-2010, el campeón fue Ian Gael Díaz López del club Orcas Giants. Como subcampeón quedó Isaac Bach Martínez de la Escuela Municipal, mientras que en la rama femenil la campeona fue Jimena Melo Meneses de la Escuela Municipal, quedando como subcampeona Isis Cobian Sánchez de Ligres. Finalmente, en la categoría C, que abarca los años 2007 y 2008, el campeón fue Cristian Hernández Navarro del municipio de Copainalá, y subcampeón quedó Carlos Linares Morales de la Escuela Municipal. En el tema de la rama femenil, la campeona absoluta fue Andrea Moreno Lezama de Orcas Gian, y la subcampeona quedó Marta Moreno Córdoba con Club Independiente. Para finalizar el tema del ciclismo, decir que próximas fechas se darán a conocer cuándo será la fecha oficial del campeonato estatal, en donde estarían llegando poco más de 30, 40 ciclistas de todo el estado. Cambiamos un poco de tema deportivo, nos vamos al aspecto del fútbol internacional, porque a unas horas de que el Chucky Lozano esté firmando como nuevo jugador del Napoli de allá de la Serie A de Italia, pues los números empiezan a darse a conocer. Te comento rápidamente, Adolfo, en temas de precios o de cotizaciones, se da a conocer que el Chucky Lozano sería el mexicano, el futbolista mejor pagado en la historia del balompié nacional. Estaría fichando con el Napoli alrededor de 5 temporadas, es lo que se establece allá en el fútbol europeo. ¿Cuánto estaría ganando por temporada Irving Lozano? Alrededor de 88 millones de pesos por temporada, lo que equivale a 241,000 pesos por día y 10,000 pesos por hora. ¿A quiénes estaría pues dejando en el camino el Chucky Lozano? Estaría dejando a Raúl Jiménez de Wolverhampton con 42, que fue fichado por 42.5 millones de dólares. Mismo Raúl Jiménez estaría en la tercera posición cuando fue fichado por el Benfica, que pagó 24.5 millones de dólares por el mexicano. Y dejaría mucho más atrás a Javier Chicharito Hernández cuando fichó por el Bayer Leverkusen de Alemania por 20 millones de dólares. Y finalmente el quinto fichaje más caro de mexicanos en el extranjero sería Edson Álvarez, recién llegado al Ajax de Holanda, que el club holandés pagó 16.7 millones de dólares por el futbolista mexicano. Así pues las cosas con el Chucky Lozano, está a unas cuantas horas de firmar con el club napolitano allá en Italia, y pues ya lo ven como el sucesor de la época dorada de Maradona allá en los años 80, principios de los 90, cuando los llevó al campeonato de la Serie A. Esto es pues, Adolfo, lo más relevante que se ha dado a conocer dentro del mundo deportivo. Gracias, Freddy, por esta información. Momento de ir al rubro de la cultura y los espectáculos con mi compañero Darwin Mendoza para que nos platique pues y nos des detalles de esta situación. Darwin, bienvenido, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este 22 de agosto del 2019. Quiero comentarte acerca del proyecto de Caleidoscopio, Galería Taller, que nació en el año del 2012, encabezando Luz Martínez Jiménez, quien fue la que empezó este proyecto con una casa propia ya por el año del 2012. Estuvieron en algún tiempo por ahí, pero en los últimos años han estado de manera itinerante en diversos espacios debido a que por cuestiones ajenas a su voluntad tuvieron que perder el espacio físico que tenían y donde estaban exponiendo artistas de diversas partes de la República y también algunos alumnos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, de la Facultad de Artes. Después de esto, de que perdieron el lugar físico, estuvieron itinerando en algunos espacios donde hicieron parte de la museografía, estuvieron dando algunos talleres como Art Wars, pero ahora en el Museo de la Ciudad es donde han encontrado cobijo y han estado presentando actividades artísticas y son parte de la curaduría del Museo de la Ciudad, en donde están presentando varias piezas de arte. En ese sentido llegan a sus 7 años y están expresando que para hacer más grande todavía esta trayectoria de la galería Caleidoscopio Taller, quieren empezar a hacer residencias artísticas en un espacio físico propio. En una entrevista que es un poco más extensa en nuestra versión impresa, ahí pueden encontrar más detalles sobre los proyectos de Luz Martínez acerca de este
proyecto propio que es conocido como Caleidoscopio Galería Taller y que busca brindar espacios para que los artistas expongan sus obras de arte. Darwin, en el mundo de los espectáculos, el día de hoy, ¿con qué nos sorprendes, Darwin? Pues con una noticia triste, uno de los músicos más queridos de México falleció y noticia mundial, ¿no? Sí, noticia mundial. A partir de que muere alguna persona empiezan a salir algunos como datos curiosos, sí, interesantes. Claro. Entre ellos vemos que tenía muchísima comunicación, que era aceptado por gran parte del ámbito cultural, incluso Gabriel García Márquez, quien era de Colombia, y que había dicho que le gustaba mucho la cumbia, bailó algunas piezas de Celso Piña. Circuló un video ayer, ¿no, Darwin? No sé si lo viste antes de su muerte, por ahí cruzaba algunas palabras con una persona que le toma el video antes de que se diera a conocer su muerte. Sí, es que Celso Piña acude a un hospital en Monterrey, Nuevo León, porque tenía algunos problemas cardíacos, entonces estaba en tratamiento. En una de esas ocasiones, en una plancha, una persona le pide un saludo y él era muy accesible ante su público y accedió y dio el saludo. Pero esto no fue del todo bien visto, sobre todo con la hija Cecilia Piña Ortiz, quien dijo que va a demandar a la persona que subió este video minutos antes de que falleciera. El abandono de este mundo físico de Celso Piña fue a las 12 del día con 38 horas en el nosocomio de su natal Monterrey, Nuevo León. Ahí se contaron algunas pequeñas anécdotas, que incluso antes de salir la esposa de Celso Piña recibió un regaño por parte de Celso, que había olvidado su cartera. Otro de los artistas, uno de sus fans, llegó incluso con una playera que le había regalado el propio Celso Piña. A él le había dicho, se habían encontrado en la calle y le dijo, cambiamos sombrero por playera, y él accedió rápidamente, se quitó la playera, se la da al fanático y él se toma el sombrero, y entonces ahí la llevó presente. Entonces eso habla de una calidad humana muy muy notoria por parte de este gran artista, el rebelde del acordeón, como se conocía en el mundo musical. Así que esperamos que descanse en paz este músico mexicano. Perfecto. Darwin, ¿alguna actividad ya jueves, el día de hoy, que nos quieras compartir? Ok, para los amantes del teatro pueden acudir hoy al Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa en punto de las 18 horas. Continúa la gira de la muestra de la zona sur del Forcas con la obra y después con el grupo Cayuco Teatro provenientes de Tabasco. Así que pueden ir, la entrada es completamente libre. Perfecto, Darwin, nos vamos, gracias, buenas tardes a todo el equipo, por supuesto, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos. Darwin, gracias, buenas tardes, buen provecho, mañana en punto de las 8 de la mañana.